durante varias semanas estuvimos viendo principios que nos van a servir para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual y también en lo físico. Ya terminamos el estar viendo esos principios, pero algo que les quiero decir no solamente es el saber el concepto, el decir ya lo sé, ya sé que debo de tener ese principio de la fidelidad, de saber cómo tomar los problemas, de tener una actitud correcta, el ser prudente y tener las cosas en orden, todos los principios que estuvimos viendo como solamente conceptos, sino cada uno de ellos los tenemos que encarnar, los tenemos que hacer nuestros, los tenemos que vivir, que puedan llegar a ser bendición en nuestras vidas. Si no, solamente será pues acumulación de conocimiento. Entonces, la palabra de Dios la tenemos que vivir, la tenemos que encarnar para que pueda ser bendición a nuestras vidas. El tema de hoy son mis convicciones. Vamos a buscar Juan capítulo 14, 6. Juan 14, 6. La palabra de Dios dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La verdad de Dios es Él mismo. Si queremos entender y vivir nuestra verdadera libertad aquí en la tierra, tenemos que establecer nuestras convicciones sobre el fundamento que es Dios. Dios diseñó para todos los hombres una vida de bendición, una vida próspera, exitosa, completa, plena. Pero la mayoría de las personas no creen la visión de Dios. Y al no conocerla, pues no se preocupan por conocerla, por saber, por buscar. Y al desconocerla, pues viven alejados del diseño de Dios. Entonces, de ahí la importancia de nuestras convicciones. Ahora, ¿qué es convicción? Según el diccionario, convicción es el convencimiento que se tiene sobre algo o sobre alguien. El libro de Hebreos 11 nos explica la fe con dos términos específicos que no permiten erradas interpretaciones, que son los dos conceptos es certeza y convicción. Si gustan buscar, vamos a ver Hebreos capítulo 11. Y ahí lo vemos en el versículo 1 que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, esas dos palabras que van juntas son las que nos van a determinar que nosotros creamos en algo. Ahora bien, llegar a establecer convicciones firmes en nuestra vida tiene ciertas implicaciones. Vamos a ver qué es lo que implica nuestras convicciones. Número 1 es saber en quién hemos creído. Vamos a buscar Hechos capítulo 16, del 30 al 34. Ese es un versículo, bueno, ya conocido por muchos. Habla de una historia en donde Pablo y Silas, me corriges, Nelson, si me equivoco en algún dato.
Bueno, es aquí donde está Pablo y Silas, ellos van a Macedonia. En el transcurso que están en ese lugar, ellos encuentran a una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Como esa mujer anda, anda siguiendo a Pablo y a Silas, Pablo reprende al espíritu y el espíritu se aleja de esa mujer. Ahora sí, los patrones de esta mujer dicen, pues ya no vamos a tener ganancias porque pues ya ese espíritu de adivinación ya no estaba en esa mujer, entonces va con las autoridades y meten preso a Pablo y a Silas. En ese tiempo en el que ellos están presos, ellos están cantando y orando al Señor. Cuando ellos están cantando y alabando al Señor, dice la palabra de Dios que viene un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron. Entonces el carcelero despierta y al ver que las puertas de la cárcel estaban abiertas, dice que saca su espada y quiere matarse. Cuando Pablo le grita y le dice, detente, aquí estamos todos. Entonces el carcelero dice que pide luz, se acerca y ve que ahí están Pablo y Silas, cae hincado y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a leerlo. ¿Ya tienen Hechos 16? Y vamos a leer del 30 y 34, ¿sí? Ya les dije más o menos la historia, qué pasó antes del versículo que vamos a leer. Dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces vimos que la primera implicación que requiere nuestras convicciones es saber en quién hemos creído. Entonces vemos que cuando creemos a Dios damos evidencias de que le hemos creído. El carcelero dio evidencias. ¿Qué fue lo que pasó primero? Él vio algo sobrenatural. El temblar, el que se abrieran las puertas de la cárcel solos, es algo sobrenatural. El que no hayan escapado Pablo y Silas y los demás presos también es algo sobrenatural, porque normalmente un preso ve la oportunidad de escapar y no se queda ahí. Entonces, el carcelero al ver algo sobrenatural, le surgió una duda, ¿qué debo hacer para ser salvo? Número 2, dice que le hablaron la palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos 10:17. Vamos a ver por qué es importante que nosotros escuchemos y demos a conocer la palabra de Dios. Romanos 10:17. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por dónde o por qué surgió la fe del carcelero? Por la palabra que le dieron, la palabra de Dios. Ya lo vimos, que le hablaron la palabra de Dios. Entonces, después de que le fue recibida la palabra de Dios, la segunda evidencia que él tuvo fue que se bautizó. Muchos de nosotros pensamos que el bautizarnos tiene que pasar años. A veces decimos, pero apenas tengo un año de que conozco del Señor y pues todavía no estoy preparado. Cuando tú creas que en el Dios que te están hablando es el Dios verdadero, obedece lo que debes de hacer. Entonces, aquí dice que debo de bautizarme, no lo pienses más si es que no te has bautizado.
Si ya lo hiciste, entonces da el siguiente paso de fe y sigue obedeciendo la palabra de Dios, porque en ella es en la que has creído. El carcelero escuchó la palabra de Dios, él y los que estaban en casa. No hizo oído sordo. Muchas veces escuchamos por un oído y nos sale por el otro. Y tenemos que hacer que la palabra de Dios germine en nuestro corazón y dé el fruto que debe de dar. No nos resistamos a la palabra de Dios. Es importante que nosotros demos a conocer la palabra de Dios a los que están en casa. A veces llega alguien y nos da la palabra completa, toda la familia completa, pero a veces no es así, como en este momento. A lo mejor tú vienes solo. Llega a tu casa y comparte esa palabra a los tuyos, para que también la fe entre en ellos, a través de la palabra. La palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Por eso nosotros tenemos que tener la certeza y estar convencidos que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Vamos a buscar 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces ya vimos que es importante escuchar la palabra de Dios porque a través de ella vamos a tener fe. Otra es porque estamos seguros que es la palabra de Dios. Pero tiene la palabra de Dios, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque da fe, y la otra porque es inspirada por Dios. Aparte, nos es útil para enseñar. Si nos estamos corrigiendo, es la que nos va a corregir. La palabra de Dios dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿quién es la que nos va a corregir? La palabra de Dios. ¿Sí? Pero de eso tenemos nosotros que estar seguros. Si nosotros no estamos seguros, no estamos convencidos de que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, que es escrita por Él mismo, en el libro de Éxodo, vamos a buscar Éxodo 20. En el versículo 1 dice, y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, Dios empieza a dar los 10 mandamientos. Entonces vemos que efectivamente la palabra de Dios escrita, aquí está escrita, podemos decir, pero eso lo hizo una imprenta, sí es una imprenta, pero fue inspirada por Dios mismo, ¿sí? Pero de eso tenemos nosotros que convencernos, porque si no, así nos podrán estar diciendo, aquí lo dice, la Biblia lo dice, si nosotros no estamos convencidos que esta es la palabra de Dios, pues jamás la vamos a obedecer. Esas son nuestras convicciones. Y de ahí nadie nos puede obligar. Nosotros tenemos que creer que es verdadero. Y el único que nos puede convencer, pues es el Espíritu Santo. Entonces vemos que nosotros tenemos que empezar a dar evidencias de que en quién hemos creído y en qué estamos basando nuestras convicciones, porque todas nuestras convicciones deben de estar basadas en la palabra de Dios. Nosotros hemos crecido desde niños, nos han enseñado ciertas creencias de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero llega una etapa de nuestra vida en donde somos nosotros quienes decidimos qué creer. Yo le doy gracias a Dios porque desde niña conozco del Señor Jesús.
Tenía yo 9 años, 6 años cuando le hablaron a mi papá nos empezó a llevar a una iglesia cristiana y de ahí, gracias a Dios, aquí estoy. Cuando era joven, más jovencita, cuando era más joven, muchas personas me preguntaban, bueno, tú eres cristiana, pero ¿es porque tus papás lo son? ¿Vas porque te dicen que tienes que ir? Le decía, no. Realmente yo voy a la iglesia porque estoy convencida que estoy en el lugar correcto. Sé en quién he creído y porque puedo ver, o sea, mis ojos han visto que realmente Dios es el Dios verdadero. Por eso estoy ahí y por eso sigo aquí, porque sé en qué Dios he creído. La otra implicación que tiene que ver con nuestra convicción o con nuestras convicciones, implica superar la fuerza que toda corriente lleva y remar contra ella, no importando si en el camino nos sentimos solos, porque en realidad no lo estamos. Vamos a buscar Daniel 3, 15 al 18. Daniel 3, 15 al 18. Muchas veces nosotros nos hemos sentido o estado en una situación difícil en donde sí se ve involucradas nuestras convicciones. ¿Ya tienen Daniel 3, 15 al 18? La palabra de Dios dice, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces vemos aquí que Sadrac, Mesac y Abednego conocían a Dios y sabían que Dios les respaldaba en esa decisión que habían decidido de no adorar la estatua. Muchas veces nosotros nos llegamos a encontrar en situaciones similares. Y a veces podemos llegar a pensar y decir, y si lo hago, estoy en un lugar en donde pues, no hay otro cristiano. Aquí nos habla de adorar una estatua, pero hay muchas situaciones en donde nuestras convicciones se ven involucradas. A veces nos dicen, te pueden dar, por ejemplo, una copa de vino y decir, tómatela. Y tú puedes decir, pues aquí nadie me conoce, es más, a lo mejor ni siquiera saben que soy cristiano, pero tú sí sabes. Y sabes cuando tus convicciones están siendo a prueba. Ahí es donde nosotros debemos de decir cuáles son mis convicciones, están involucradas, qué decisión debo de tomar. ¿Qué has determinado hacer? Si la tomas, podrías decir nadie me vio, y si no lo digo, pues nadie lo va a saber. Pero tu conciencia sí. Y cuando nuestras convicciones son puestas a prueba y nosotros no llegamos a hacer lo correcto, lo que hemos aprendido, lo que ya está aquí,
nuestra mentalidad nos está redarguyendo y nos dice, hiciste algo indebido. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tener bien firmes nuestras convicciones para poder tomar nuestras determinaciones. Aquí Sadrac, Mesach y Abednego estaba de su vida en peligro, pero ellos sabían que Dios les estaba respaldando. Entonces, la importancia de leer la palabra de Dios es porque en la palabra de Dios nosotros vamos a saber cuál es su voluntad, cuál es su carácter, qué le agrada a Dios, qué no le agrada, qué le molesta. Entonces yo podré saber si me puedo poder tomar esta copa de vino o no, sin que nadie me esté diciendo, no te la tomas, ten cuidado, el que alguien me esté checando de que si hago o no lo correcto. ¿Dónde lo voy a saber? Cuando yo leo. Ahí yo es donde voy a saber si estoy haciendo lo correcto o estoy haciendo lo incorrecto. ¿Por qué la voy a leer? Porque estoy convencida que es la palabra de Dios. ¿Sí? También implica trabajar con pasión por dejar una herencia que provea el ambiente para que las futuras generaciones amen y teman a Dios y le den continuidad a su propósito. ¿Cuáles son mis generaciones? Mis generaciones lineales son mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Pero no solamente nosotros nos debemos de enfocar en esas generaciones lineales, también a todo lo que se refiere a generación. Por ejemplo, cuando algún estudiante termina una carrera, la primaria, el kinder, siempre dice generación 2006, ¿no? Esa es una generación. En esas generaciones también es las que nosotros debemos de hacer con pasión, demostrar y enseñar la palabra de Dios. ¿Para qué? Pues para que la palabra de Dios continúe. Es muy importante nosotros enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Vamos a ver por qué. Vamos a buscar Deuteronomio 6 y vamos a leer del capítulo del 1 al 7. Aquí es algo muy importante porque ya les he comentado que si nosotros no estamos convencidos que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, entonces, ¿cómo vamos a enseñar algo de lo que nosotros no estamos convencidos? Por eso debe de ser una convicción que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo, ¿sí? La palabra de Dios dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongan por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, si yo estoy convencido que la palabra de Dios, y vuelvo a repetir, que es inspirada por Dios mismo, mi convicción, estoy convencida que es cierto, entonces yo voy a obedecer y la tengo que
trasladar, enseñar a mis generaciones, empezando por los de casa y después por los demás. Dice que las debo de enseñar estando en casa, cuando estés muy apurada haciendo el quehacer, cuando estés comiendo, se debe de dar gracias a Dios y decirle, este alimento es por la misericordia de Dios, porque fui a trabajar y se cumple la palabra de trabajar para ganar el pan. Entonces, vemos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que las cosas debemos de darle gracias. Dice, y andando por el camino, algo muy importante que el Señor Jesús dice que cuando Él andaba con los discípulos, les enseñaba parábolas. Y una de ellas era que dice, y andando por el camino vieron a un sembrador y les dio una enseñanza de eso que estaban viendo. Entonces, cuando tú vayas con tu hijo, aún siendo ya un joven, a lo mejor ya hasta hijos tiene tu hijo, pero la enseñanza no nos especifica aquí que solamente tu hijo es cuando está chiquito. Tu hijo ya puede ser ya un adulto y aún tu padre le puedes enseñar. Entonces, estando por el camino, enséñale. ¿Estás convencido que es la palabra de Dios lo que le estás enseñando? Enséñale. ¿Cuántos ejemplos podemos ver estando por la calle? Aún cuando estás viendo en la tele, estás viendo un programa y ves algo incorrecto, hijo, eso que está haciendo tal persona es incorrecto. La palabra de Dios nos enseña y tú le vas a enseñar ese principio. Y es utilizar las cosas. Dice, y cuando te levantes, ser agradecido, gracias a Dios por la vida, desde la mañana hasta que te acuestes. Pero eso lo vamos a hacer cuando estemos nosotros convencidos de qué es lo que estamos aprendiendo. Si no hablamos con nuestros hijos, porque a veces es muy fácil dejar la responsabilidad como padres a otros y dejamos que sean otros los que eduquen a nuestros hijos, que la maestra le diga, o en la iglesia que hay que le enseñen. ¿Dónde están los niños? Si a veces ni a la iglesia los llevamos. Entonces nosotros como padres a veces somos, por nuestra falta de convicción, no le damos la oportunidad a nuestros hijos de estar aprendiendo de Dios. Y eso, vamos a ver qué sucede cuando nosotros callamos como padres. Vamos a buscar Jueces 2, 10 y 11. No me quiero adentrar mucho a lo que es la enseñanza de los niños porque ese es otro tema. Espero que sigan viniendo, que nos sigan escuchando. Jueces. Dos, 10 y 11. La palabra de Dios dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Si leemos desde el versículo 8, dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice que murió Josué y murieron todos los de su generación.
todos los que habían visto las grandes maravillas que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero ellos ya no continuaron, ya no se lo enseñaron a sus hijos. Cuando acabamos de ver que había dicho Jehová, enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ya no obedecieron. Entonces llegó a esa generación que ya no conocía de Dios, que ya no sabía qué era lo que había pasado con ese pueblo de Israel, esas grandes maravillas. Y empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Yo me pongo a pensar cuando estaba leyendo, digo, Señor, ayúdame y dame la sabiduría para que mis generaciones te sigan conociendo y no llegue a salir una generación de mis generaciones, alguien que ya no te conozca. Pero ese es un trabajo que tenemos que hacer desde ahora. Enséñale a tu hijo, aún siendo ya joven, aún siendo ya un adulto, enséñale a tu hijo la palabra de Dios, lo importante que es el cumplir los mandamientos de Dios. Que él esté convencido que el Dios que está sirviendo es el mismo Dios que sacó a Israel victorioso, gracias. Es el mismo Dios que no te ha dejado solo. Es el mismo Dios que cuando estás en angustia, Él viene y te consuela. Es el mismo Dios que cuando estás perdido, Él viene y te salva. Es el mismo Dios que dio a su Hijo para que muriera en la cruz por ti. Y es el mismo Dios en el que estamos sirviendo el día de hoy. Ha pasado muchos años de que pasó esto. Pero de nosotros depende, de cada uno de nosotros depende qué generaciones queremos tener. A veces es muy fácil y anhelamos y decimos, yo quiero que mi hijo sea un siervo de Dios. O que sea que toque en el grupo de alabanza, o que sea un pastor, o que sea un predicador. Es lo que deseamos como padres, pero tenemos trabajo que hacer. No es algo nada más que la palabra de Dios dice, ¡ay, qué bonito! Es un trabajo que como padres tenemos que empezar a hacer desde casa. Traigamos a nuestros hijos a la iglesia, para que aquí también se les vuelva a enseñar. Lo que en casa también están aprendiendo, aquí lo vuelvan a aprender, para que cuando estén allá afuera, ellos tengan firmes sus convicciones y sepan decidir qué hacer cuando sus convicciones sean puestas a prueba. Ellos no estén titubeando, ¿qué debo de hacer? Recuerdo que cuando me titulé, ven que siempre hacen el brindis, todo el grupo, pues ahí fueron mi familia, nos juntaron a todos hechos bolita. Estaba yo en un lugar en donde de lejos mi papá no me podía ver. Nos dieron la copa y pues todo es el salud por el brindis de la que habíamos salido. Pero ahí también en nuestras convicciones vienen nuestras determinaciones. ¿Qué has determinado tú? Yo, desde que conocí al Señor, determiné, sin que nadie me obligara, a no tomar vino. Así sea Navidad, así sea Año Nuevo, yo determiné. Fue una decisión mía. Nos ponen, nos dicen salud. Todos pues levantan la copa, todos se toman pues, el vino que les habían dado. Entonces yo nada más dije salud, pero no lo tomé. Después me enteré, porque ya me dijo comentarios de mi papá, de que le había dicho a la directora, dice, ahora conocemos a su hija
realmente qué es lo que ha aprendido. Porque estando en un lugar en donde usted no la ve, ella pudo decidir qué hacer y qué no hacer. Porque ahí después supieron que era cristiana. Entonces, vemos lo importante que es nuestras convicciones. Si tú estás convencido, tus determinaciones van a ser las correctas. Enseñemos y pidámosle a Dios la sabiduría para que nuestras convicciones puestas en Dios, en la base que es Cristo, podamos enseñarles a nuestras próximas generaciones, a los demás. Por eso el Señor dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice nada más a tus hijos o a los de tu casa. Empieza por los de casa, pero tienes que abarcar otras generaciones para que se cumpla la palabra de Dios y el propósito por el que estamos aquí. Dios les bendice.